pues daré inicio para la solución de este ejercicio. Esperamos la representación de un modelo de color RGB. Vamos a hacerlo usando la librería OpenGL y en el lenguaje C++. Vamos a tener esta metodología. Tenemos que construir un algoritmo que maneje tal sistema de color y mediante el uso de figuras geométricas mostrarlo de tal manera de que en este caso pide que sea randómica, pero no encontré solución para hacer la figura de forma randómica. Sin embargo, pude encontrar una solución para dibujar el modelo RGB. Y todo esto está abierto a nuestro criterio, lo que creamos más conveniente para solucionar. Así que voy a primero ejecutar el código. Se va a demorar un poco porque tiene que dibujar bastantes píxeles en pantalla, pero para que nos hagamos una idea de cómo funciona. Entonces, primero voy a dibujar un círculo. Vamos a usar funciones de círculo, tales como ya las usamos anteriormente. Primero lo voy a dibujar con los colores básicos. Luego ya utilizar estos mismos colores básicos, pero va a ser un tipo de sombreado entre cada octante, donde va a ir del color más puro al más oscuro. Como podemos ver, cuando se empiezan a dibujar acá las sombras y las partes más claras, no van a estar entre sombra y más claro, sombra y más claro, sino vemos que están como intercalados, en un costado sombra, en otros más claros. Esto es un efecto visual bastante interesante, pero pues me generó ciertos problemas al momento de escoger los colores. Para el siguiente círculo vamos a ver este mismo modelo de color, pero va a haber este mismo oscurecimiento hacia el centro. Y para el siguiente ya vamos a tener un degradado ya más de más familiar a lo que nosotros conocemos como un modelo de color. Funciona bastante bien, solamente me faltó acomodar mejor un pedazo, y si ustedes eh, observan mejor el círculo que se va formando, pueden notar que no está equitativamente distribuido cada color. Esto es porque lo hice todo manual, no puede calcular todo entero, lo está calculando en octantes y fue algo complicado, pero pues fue la manera más cercana que logré representar este modelo de color. Entonces daremos la explicación a este. Para ello estamos dibujando píxel por píxel, ¿no? Igual este va a tener las entradas, ya conocemos esta función, vamos a tener las entradas de las coordenadas x y en la que se dibuja el píxel. Estoy recibiendo otra variable que es el octante, ya explicaré por qué pido el octante, y los colores. Anteriormente tenía también una función del tamaño del punto, pero como estoy usando las primitivas de punto, decidí no ponerlo, solamente señalarlo acá. Podemos ver que tenemos un switch del octante que estamos recibiendo. En este caso va a recibir las 8 opciones, pero vemos que todos se ejecutan lo mismo, así que en realidad no es necesario poner todo esto. Solamente lo hice porque, como pueden ver, esto está manteniendo un orden bastante diferente. O sea, el primero no va a ser el que nosotros vemos como el primero, ni el segundo como nosotros vamos a pensar que es el segundo, sino están dibujándose en cierto orden que por cuestiones de tiempo no decidí entender mejor. Así que encontré simplemente esa solución de escribir cuál octante pertenecía a cuál, y en el momento de evaluar estas funciones en las que se pintan los círculos ya iba manejándolo según el orden que ya tenía escrito arriba, o sea, guiándome según este orden de cuál es el primero, el segundo, tercero. Así que empezamos con la función main. Todo va a estar normal como ya lo conocemos. Empieza con los tamaños que declaramos como global, que es, en este caso va a ser de 1800 por 900 de alto. El nombre de la ventana, en la distancia en la que se inicia la posición de la ventana. Este orto 2D también se me complicó un poco, que lo tenía para que empezara desde el centro, pero debido a la naturaleza del círculo decidí que empezara mejor desde esta parte superior de arriba. Acá podemos ver como el orto 2D dice que la distancia de píxeles de izquierda a derecha, abajo y arriba. Tenía esta función de GL Clear Color para darle color a la ventana, lo tenía en blanco, pero como los píxeles no eran aún no se está implementando el anti-aliasing, entonces no se ve
bacano como se vería con color negro. Y ejecutamos la función display colors. Esta display colors acá es donde ya limpiamos el buffer para darle color que no apliqué, que decidí que fuera negro. Y acá vamos a ejecutar 4 fors. Cada uno va a ejecutar el degradado, el círculo que estamos esperando, así que tengo acá estas líneas de comentarios para ir ejecutando uno por uno sin tener que esperar que todos corran. Entonces vamos por el círculo normal. Esta es la función de círculo que ya conocíamos, con justo las ecuaciones que ya teníamos del delta x, delta y y el radio. Todos estos parámetros van a llegar por la función. Los puntos van a estar también calculados de cierta manera. En el display yo voy pasando estos puntos dependiendo también del tamaño del círculo y la posición que lo quiero pasar. Sí, explicámoslo de una vez. Empezando con el primer círculo, el que vimos que era el pequeñito, que no tenía ningún tipo de degradado ni nada. Este círculo. Como vemos, estamos dibujando. Bueno, tengo acá unos números que estoy mandando por consola. Esto era para el comienzo del código. La verdad que fue todo un rollo al comienzo entenderlo, así que decidí pasar ciertos números. Esto tengo que corregirlo y borrarlo, o hacer los comentarios respectivos. Igual, por cuestión de tiempo decidí no hacerlo. Entonces estamos viendo cómo vamos a partir el ancho en 4 pedazos. Esto es porque estamos dibujando distanciados los 3 círculos que vimos. En el medio tenemos uno encima de otro, pero en realidad son 3 distancias diferentes. Y también el punto inicial lo escogimos en la mitad del alto, para que estuviera centrado en respecto al alto de la pantalla. Y los siguientes puntos para la distancia en y decidí que siguiera siendo la misma, y en x fue donde le aumenté la distancia, esta distancia y. ¿Qué nos va a indicar esta distancia y? El radio. Ese es el radio del círculo. Como podemos ver acá, el radio del círculo es 40. Entonces va a ir de 40 hasta 0. Se va a ejecutar hasta mientras que sea mayor que 0, pero su aumento va a ser de menos igual 2. ¿Por qué decidí que fuera de menos igual 2? Porque el tamaño de los píxeles es de 2. Entonces, ¿para qué le pongo que vaya iterando uno por uno si lo único que va a hacer es sobreescribirse y gastar más memoria, tardar más, etcétera? Igual, podríamos hacer que esto fuera, por ejemplo, hasta 20, entonces solamente se dibujaría la mitad del radio, o sea, no la mitad del círculo, por ejemplo, hasta acá, y no se dibujaría ya el centro. Igual, si queremos manejar el modelo de color de esta manera, no hay ningún problema. Continuemos. Después de esto, ya de tener los puntos, vamos a pintar el círculo, y como vemos solamente se ejecuta una vez, pero dentro de un for, y luego pues el flush para refrescar la pantalla. Porque ¿qué significa esta función? Que estamos dibujando un círculo cada vez. ¿Qué quiero decir con esto? Como podemos ver mientras se va dibujando el círculo, se va dibujando es como parte por parte, ¿no? Significa que justo en este momento, y como podemos ver en el for, se acaban de dibujar 40 círculos. Ahí en ese círculo pequeñito que vimos se estaban dibujando 40 círculos, y cada uno con sus diferentes tipos de octante y etcétera, etcétera. Nomás pasamos las coordenadas a la función tal como lo requiere. Y ya, escogí que este fuera de 40, los demás, los siguientes, los dos del medio de 80, este de 140. Entonces, ¿qué pasa en esta función del círculo normal? Vamos a tener todos estos valores que ya conocemos como para dibujar el círculo. Tenemos estas nuevas variables de RC, GC, BC, de red color, green color y blue color, todos inicializados en 1. Tenía un cuenta píxel porque necesitaba contar este píxel, que es lo que estábamos viendo por consola. Necesitaba saber, dependiendo del radio, cuántos píxeles se iban a dibujar entre cada octante. ¿Esto para qué? Para posteriormente ver cómo voy a hacer los tipos de degradados y cómo voy a aumentar o disminuir cada color RG o B. Acá estamos pintando cada píxel. Como vemos, esto en realidad no está manteniendo un orden, porque tal como lo había indicado en pinta píxel,
podemos ver que, por ejemplo, el primero, es decir, el primer octante que nosotros vemos en pantalla, voy a señalar cuál. Este primer octante que vemos, el de color rojo, este pedacito, ese pedacito pertenece al que es 4, es decir, este pedacito que estamos organizando está dibujándose en estas coordenadas. Por eso fue que decidí no mejorarlo. Claramente esto puede estar mucho mejor optimizado, cuestiones de tiempo. Entonces pues también afecta mucho son las coordenadas iniciales, es decir, el cómo decidimos que se ejecutara el glue orto, porque vaya, como podemos ver, si inicia desde acá significa que estará invertido ciertas coordenadas, y si todo se va a ejecutar de esta manera, cada uno va a tener sus colores en realidad acá no tendríamos que tener estas variables, podríamos simplemente poner el 1 ya que estamos utilizando colores planos, y cada uno se calcula para que muestre el color que estaba mostrando en pantalla. Igual se aumenta el X para ir dibujando el círculo. Este cuenta píxel, igual era para contar los píxeles, acá es donde se muestra, no es necesario, lo pueden quitar. Vamos con el degradado del octante. Comentemos nuevamente esta línea, ejecutemos. Este del degradado del octante es aquel que se está degradando desde el radio, que tiene como estos pedazos, que tiene esa imagen de estar en 3 dimensiones, ese efecto, tal como lo vemos acá en pantalla. ¿Cómo lo logré? Estaba pasándolo igual, estas son las coordenadas donde dije que se dibujara. Dije que el radio fuera 80, este va hasta 0, se va disminuyendo en 2, ya sabemos por qué. Entonces vamos al pinta círculo octante degradado, que es justo este de acá. Acá sí vamos a hacer un mejor uso de estas RC, GC y BC, que fue pues el motivo por lo que en un comienzo lo hice. Y tenemos un valor de linear decrease. Este lo calculé con el radio, también con el tamaño de píxeles que se dibujar, y pues teniendo en cuenta el octante. Entonces, ¿qué va a pasar? Para todos los que se encuentre RC, vamos a tener todos estos decrementos lineales, que fue como se llamarlo. Todos empiezan desde 1, como se empezaron a declarar. Y a medida que va avanzando cada píxel que se dibuja, se va decrementando ese valor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va bajando este número hasta que llegue a 0, y al final se va a terminar dibujando las sombras que vimos en el código. Para la siguiente figura es en la cual el degradado va hacia el centro. Para esto tuve que calcular el radio. Siempre tuve que pasarle el radio por parámetro y calcularlo. Y dependiendo de como ya sabía el tamaño que iba a tener inicialmente, ir calculando estos decrementos, estos valores que iba a tomar finalmente. Igual empiezan desde 1, ya las demás funciones como las conocemos, y empieza a dibujar. Ahora vamos por la que se me complicó mucho más porque no tenía como una función matemática para basarme, todo tuvo que ser como al ojo, al intento y ver cómo funcionaba. Así que este código es bastante espagueti, está un poco feo de leer, pero fue la solución que encontré. Tenemos todos los valores que ya conocíamos normalmente, tenemos red color, green color, blue color, y tenemos nuevas variables. Unos son de incremento red, green and blue y otros de decremento red, green and blue. Los de decremento los inicializo en 1 y los de incremento en 0. Porque decidí hacer esto para cuando empezáramos a incrementar los valores dependiendo del caso, empezará desde el 0, y decrementando empezará desde el 1. Necesito contar los píxeles que tiene cada uno, que tiene cada octante antes de dibujarlo.
para calcular el decremento que vamos a hacer entre cada píxel. Como ven, lo divido 1, que es el valor máximo del RGB, contra el valor de los píxeles que contó en el círculo. ¿Por qué lo hice de esta manera? Porque no ser así no estaríamos teniendo un degradado hacia el centro. Es decir, ya les voy a explicar de qué manera. Como vemos, de acá hasta que se dibuje el centro, vamos a tener un color uniforme. ¿Qué pasaba si no calculaba ese decremento lineal sin obtener el radio? Que no iba a tener toda esta misma superficie hacia el centro, sino lo iba a tener como en un pedazo del octante. Es decir, los colores se iban a degradar desde derecha a izquierda sin tener en cuenta el radio. Como ven, acá estaba calculándolo dinámicamente, cada cuánto tiene que ser ese decremento lineal. Y como podemos ver acá, uno de los problemas y la razón por la que la sombra en el segundo círculo que dibujé tenía ese efecto era como porque vemos, no todos se dibujan de adentro para afuera o de afuera para adentro, o sea, no todos van a ir en una sola dirección, sino que con ese algoritmo se van dibujando desde diferentes, lo cual complicó aún más saber qué colores debía poner acá. Podemos ver que acá no logré encontrar el color inicial correcto para poder hacer el correcto difuminado. Entonces le daba los valores, los intentaba ahí por medio del tanteo ver cuál era primero. Acá yo los organicé para que, como vemos, el 4 es el primero, el 6 es el segundo, tal como lo había declarado en Pintapixel, porque ahí sí ya tenía que ser más rápido para descifrar los colores. Este fue el que me falló, el que no se ve muy bien. ¿Y cómo funciona esto? Entonces el incremento de rojo, como vemos, va a empezar en 0, va a empezar a incrementar desde 0 y va a sumar ese linear decrease que se acaba de calcular dependiendo del radio. Si es decremento, se resta, y como empieza desde el valor máximo, entonces va a empezar desde los colores más fuertes a cuando ya llegue a 0. Igual para el verde y para el azul, y dependiendo del caso se ponía donde era. Y sí, sé que es un código muy complicado y tengo que mejorarle bastantes cosas por ahora para cumplir con la entrega, y ya después lo mejoro porque sí me gustó bastante el ejercicio. Así que eso es todo y muchas gracias.